Buenas tardes a todos, espero que todos estén bien. Ahí veo que nos acompañan de bastantes lugares. Vamos a compartir mi pantalla para iniciar esta sesión. A ver, un segundito. Ok, ahí ya creo que todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Catherine, ¿me confirma? Sí, Sí, correcto. perfecto, perfecto. Bueno, ok, vamos a conversar un poco en realidad de qué es lo que viene pasando el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, el título de esta presentación dice cómo impulsar la innovación con servicios, en realidad el reto de innovación es algo que tenemos hoy día en todas nuestras compañías, incluyéndonos a nosotros como Dell, incluyendo a FG, ¿no? Todos estamos tratando finalmente de tratarnos de acoplar a este ritmo acelerado de avances tecnológicos, ¿no? Para procurar entregar la mejor experiencia posible a todos nuestros clientes, ¿no? Eh, y me refiero obviamente a clientes de ustedes, como clientes nuestros, como clientes de FG. En realidad, como les decía, el reto es de todos, ¿no? Entonces, sí, por favor, si tienen alguna pregunta antes de comenzar o alguna inquietud, la pueden ir dejando por el chat. Ahí Catherine me va a ir avisando. Y me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, ¿sí? La idea también es que esto se va a enriquecer en la medida que también ustedes nos pregunten o podamos absorber sus curiosidades, ¿no? O sus dudas. Ok, entonces en este reto de cómo generamos innovación, vamos a encontrar, digamos, distintas áreas donde de repente estamos viendo que algo está pasando, ¿no? O escuchamos un ruido en torno a esto. O sea, y un ruido en realidad ya no es tanto un ruido, sino ya es algo que lo escuchamos ya de manera constante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que menos está hoy día pensando cómo exploto finalmente estas herramientas o cómo implemento una estrategia basada en inteligencia artificial o cómo desarrollo una solución que me traiga algún beneficio a la compañía, ¿no? Entonces, hay muchos temas aquí de por medio que hay que considerar, pero uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día es el tema de conocimiento, ¿no? Capacidades y habilidades. Y eso es súper importante en realidad porque hay que tener una metodología, una estructura muy bien definida para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Como consecuencia de ello, vamos a necesitar también centros de datos modernos, ¿verdad? Infraestructura que tengan la capacidad de procesar estas nuevas cargas que tenemos hoy en día. Entonces, esto representa un reto. Si no tenemos hoy día capacidades de procesamiento para herramientas basadas en inteligencia artificial, puede ser que incluso lleguemos a sobrecargar nuestros centros de datos, ¿no? Y para esto, para nosotros poder lograr finalmente una implementación y salir a la luz de repente con la solución que hemos planteado, tenemos que tener un modelo operativo que nos lo permita, ¿sí? Y cuando hablamos de modelo operativo, hablamos de soluciones de nube, ¿no? La nube viene a ser un modelo operativo, ¿no? Un modelo operativo que puede ser una nube pública, ¿no? Un proveedor de servicios de nube, o puede ser una nube privada, algo que yo pueda tener, de hecho, en mi propio data center, ¿no? Y ahí es donde nacen las figuras de nube híbrida. Pero ahí viene el reto también, ¿no? ¿Cómo gestionamos estas distintas plataformas o cómo las unificamos? Y esto es necesario porque cuando querramos implementar algo, una solución de cara a nuestros clientes, vamos a tener que salir muy rápido a presentar, ¿no? A implementar esta solución para poder generar ese impacto que nosotros esperamos y poder traer la rentabilidad a la compañía que es tan necesaria, ¿no? Entonces el modelo operativo es importante. El borde es algo que no puede dejar de lado, porque el borde, que no se puede dejar de lado, porque el borde hoy día es una pieza fundamental dentro de este ecosistema, porque es ahí donde vamos a recolectar la mayor cantidad de información. Y cuando hablamos de borde, no solamente hablamos de equipos de cómputo, también hablamos de access point, hablamos de sensores de movimiento, hablamos de alarmas, hablamos de cámaras de video. Hay mucha información que se recolecta en el borde y que tiene que ser procesada para poder alimentar estos motores o estas herramientas, ¿no? Y estas soluciones basadas en inteligencia artificial. Cuando hablamos de un lugar de trabajo moderno, estamos hablando de que hoy día el lugar de trabajo moderno ya no es una ubicación física en realidad.
¿no? Antes todos iban a la oficina a trabajar, hoy día tenemos gente trabajando en distintas ciudades, en distintas oficinas, en cafés, trabajando días, fines de semana, fuera de horario de oficina. Entonces tenemos un entorno distribuido y ahí viene un reto súper importante. Cómo nosotros adecuamos nuestra infraestructura, cómo adecuamos nuestras herramientas de gestión, cómo automatizamos ciertos procesos, cómo simplificamos la operación, considerando que tenemos un nivel de dispersión bastante alto, ¿no? Y no deja de ser menos importante porque en realidad es transversal a todo esto, es seguridad. Y eso es lo que vamos hoy día a profundizar un poquito más en el tema de seguridad. Porque hoy día estamos viviendo en un ambiente totalmente inseguro, o por lo menos esa es la percepción, que ya es muy cercana realmente a la realidad, ¿no? Lo vimos la semana pasada con el ataque a uno de los bancos más importantes del país. Sin embargo, yo estoy seguro que cuando nosotros llegamos a nuestras casas o abrimos una aplicación donde tenemos de repente ciertos pagos, ¿no? Un monedero electrónico o nuestras propias cuentas del banco, validamos que no haya de repente alguna transacción que no conocemos, ¿no? Y ese es el nivel de inseguridad en el que estamos. Sostenibilidad no deja de ser algo menor, de hecho es algo súper importante y que muchas veces pasa desapercibido. No se trata solamente de ser ecoamigable, ¿no? O implementar de repente eh, temas a nivel de recursos humanos que nos permitan de repente ser amigables con el medio ambiente, ¿no? Campañas de marketing y estas cosas que se realizan constantemente, sino que hay que también cumplir con la regulación, ¿no? Porque la regulación nos puede impactar como compañía. Cumplir con los requisitos que nos impone el Ministerio del Ambiente o algún otro ministerio en tema de sostenibilidad nos puede llevar a incumplimientos, con lo cual obviamente nos puede costar muchísimo dinero, incluso impactar la imagen de la compañía. Entonces, estos son, de alguna manera, los pilares en los cuales hoy día estamos viendo que todas las empresas están generando una preocupación o tienen mucho interés en desarrollar estrategias en torno a esto, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial como tal, yo podría adelantarme y decir que empresas que no tengan hoy día implementada o estén pensando en desarrollar una estrategia basada en inteligencia artificial para los próximos 2 o 3 años, probablemente puedan ver complicadas sus operaciones porque la competencia va a ser brutal. Y hoy día todo esto se está desarrollando a una velocidad eh, muy fuera de las expectativas que teníamos antes con los avances tecnológicos, ¿no? Y estamos atravesando una cuarta revolución industrial prácticamente. Si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Y cómo lo vemos desde Dell, ¿no? Desde Dell entendiendo que tenemos estos retos por delante, que sabemos que nos falta en el campo mucha gente con capacidad, con conocimiento, con habilidades. Esto representa un reto para las compañías porque además es una inversión para ustedes. O sea, yo aquí, por ejemplo, podría soltar una pregunta y preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen hoy día contratados en sus empresas un oficial de seguridad? ¿No? Alguien que los ayude a desarrollar esa estrategia de ciberseguridad o ciberresiliencia dentro de la compañía, con el conocimiento adecuado para implementar esa estrategia, para poder accionar de manera adecuada, para poder atender un incidente en caso este se genere, ¿no? Y eso es un reto, porque tampoco son baratos, tampoco son económicos. Y lo que de repente ustedes necesitan es setear la estrategia, ¿no? Definir la metodología de trabajo, y no necesariamente pues van a invertir en tecnología porque el reto, digamos, para ustedes como negocio en realidad es sacar adelante su negocio, no implementar una empresa de tecnología. ¿No? Entonces nosotros como Dell podemos ayudarlos justamente con cada una de esas etapas en el cual quieran desarrollar o deseen desarrollar alguna solución, algún proceso de repente de innovación, desde la estrategia, ayudándolos con la implementación, la adopción de la solución e incluso considerando los posibles crecimientos a futuro, ¿no? Porque hay que proteger la inversión. Y para eso nosotros hemos desarrollado distintos tipos de servicios, ¿no? Desde servicios de consultoría, servicios de administración, de residencia, de implementación, de soporte, de educación, porque nosotros en realidad somos los que tenemos el expertise, ¿no? Somos una empresa que tiene más de 100.000 empleados, estamos en más de 170 países. Imagínense el nivel de operación que tenemos y todas nuestras capacidades que hoy día estamos volcando hacia nuestros clientes para que las puedan aprovechar, ¿no? Y ahí podemos aprovechar de estas ventajas, de este conocimiento que nosotros ya tenemos, ¿sí? Lo cual obviamente los va a ayudar a ustedes a ser mucho más ágiles, porque al aprovechar nuestros conocimientos, podemos implementar muy rápido, podemos simplificar muchos procesos y a la vez como consecuencia reducir la complejidad
de lo que hoy día implica la gestión de TI. ¿Sí? Eso como un mensaje introductorio, antes de entrar a hablar de temas de seguridad o cómo construir una estrategia de ciberresiliencia. Si tienen alguna pregunta, igual por favor nuevamente me avisan, encantado de responderla. Entonces, nos enfrentamos a un panorama complicado. Para que tengan una idea, aquí en el Perú al año pasado, si mal no recuerdo, más o menos se dieron unos 16.000 millones de ataques en distintas industrias. ¿Sí? Ese es el nivel de riesgo en el que estamos. Entonces, si pensamos que al año recibimos 16.000 millones de ataques, nos va a pasar en algún momento. Y eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Que algo nos va a pasar y qué tan preparados estamos para atender una situación de este tipo. Nosotros hacemos muchos talleres con muchos clientes y una de las primeras preguntas que hacemos en nuestros talleres es, ¿qué tan preparados se sienten para cuando tienen un ataque de ransomware o su infraestructura ha sido comprometida? Las respuestas suelen ser diversas en realidad. Algunos se sienten bastante cómodos con sus backups, otros reconocen o simplemente no saben responder a la pregunta, ¿no? Porque no tienen la seguridad de que si realmente están implementando la estrategia correcta, ¿no? Y estos ataques van creciendo año contra año, en un promedio de 30 a 40%, año contra año. Entonces, el nivel de amenaza es, eh, es muy fuerte, ¿no? Yo diría que una de las cosas que nos falta mucho aquí en el país en realidad es establecer las políticas adecuadas a nivel de gobierno que permita trabajar sobre un marco de referencia y que permita a todas las empresas finalmente adecuarse rápidamente o poder implementar rápidamente de una manera simple una estrategia adecuada con una guía, obviamente basada justamente en estas políticas gubernamentales, ¿no? Pero bueno, eso es todo, todavía estamos en ese proceso. Entonces, en la actualidad, hoy día, yo creo que no es secreto, el ransomware es uno de los ataques o amenazas más conocidas, ¿no? Es la número uno, la que más afecta a las empresas el día de hoy, ¿no? Yo he tenido casos, lamentablemente, de empresas que han sido afectadas por ataques de ransomware y nos han buscado para ayudarlos a recuperar su información. De hecho, es un servicio que tenemos nosotros, pero es un servicio de manera reactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos demoramos en iniciar el servicio, porque nos buscan cuando ya pasó. Y cuando ya pasó, empiezan los problemas, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, el promedio de tiempo que un atacante pasa en nuestra infraestructura es alrededor de 6 o 7 meses. Ese es el promedio, ¿no? Normalmente están incluso hasta más de un año. Y uno se preguntará qué están haciendo, están robando información, ¿no? Están conociendo nuestro negocio, están aprendiendo cómo funcionamos, quién firma los cheques, a qué hora mandan los correos, quiénes son nuestros proveedores, cómo interactuamos con los proveedores, quién da las aprobaciones para las transferencias bancarias, quién es el gerente general, quién es el gerente de administración, todo, todo. Van a conocer cómo funcionamos al revés y al derecho. ¿Sí? Luego, estas organizaciones lo que van a hacer con toda esta información, la van a vender al mejor postor. Y esa empresa, ¿no? Esa empresa delincuencial, obviamente, que va a empezar a explotar la información y también va a sacar lo que quiere y lo va a vender y luego le venderá los accesos a otra empresa que va a encriptar. Entonces son como que organizaciones criminales muy difíciles de seguir finalmente en cómo van funcionando y, y al final del día nosotros nos enteramos recién cuando la data fue encriptada o nuestros centros de información fueron comprometidos. Y eso es todo un problema, ¿no? Porque cuando tenemos este tipo de servicios, como les digo, nos demoramos en iniciarlo 2, 3 días, mientras que definimos al project manager, mientras que definimos al especialista, al que va a entrar a recuperar toda esa información que ha sido encriptada, ¿no? Hemos tenido muy buenos ratios de recuperación, por encima del 90%, pero créanme que no les deseo pasar por esa situación. Y si alguno de ustedes tiene algún día algún inconveniente con esto, los invito a que me busquen y encantado de poder ayudarlos, asistirlos o darles alguna recomendación. Bueno, lo segundo en ataques más relevantes o más conocidos es la parte de ingeniería social, ¿no? Que eso, el phishing y todos los derivados del phishing que hay el día de hoy, es algo constante. Y de hecho, eso es una sintomatología cuando estamos siendo atacados. Empezamos a recibir constante phishing. Y de hecho, yo tuve un cliente que un día cambió sus políticas de Active Directory para el uso de contraseñas
y a la hora todos sus usuarios recibieron un correo para que cambien su contraseña. Entonces, la ingeniería social es algo que está constante, hay que tener mucho cuidado, hay que entrenar a nuestro personal para que no sea afectado, ¿no? Y lo último, que de repente no es, o sea, no es digamos, lo que hoy día está, digamos, más de moda, que es el ransomware, pero que yo considero que es una de las cosas más difíciles de controlar, son las personas, finalmente. Porque nuestra estrategia de seguridad se acaba cuando yo deje un USB en el baño y alguien lo encuentre, y lo primero que va a hacer, ¿qué va a hacer? Enchufarlo en una máquina para ver qué contiene. Y ahí se acabó todo. Entonces, esos son los riesgos a los que estamos expuestos hoy día, para que lo tengan claro, ¿no? Entonces, esto obviamente nos genera una línea muy compleja de seguir, ¿no? Porque ahora nos tenemos que hacer las preguntas, ¿no? ¿Tenemos realmente las herramientas? O si tenemos las herramientas, estas funcionan de manera integral. Tenemos a la gente capacitada y acá en la parte inferior tengo algunas preguntas, ¿no? Que nos podemos hacer en realidad. Contábamos con un proceso para seleccionar, adquirir y comparar nuevos software, porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Muchos de los requerimientos vienen de las áreas usuarias, ¿sí? Viene el requerimiento del área de recursos humanos, de marketing, de ventas, logística, etcétera. Y cada uno tiene una solución diferente. Ahora, ok, ¿y ahora cómo las integramos y cómo las monitoreamos? ¿No? ¿Y cómo hacemos que los equipos en realidad estén preparados? O sea, nos podemos hacer estas preguntas en torno a cómo manejamos hoy día la infraestructura, cómo definimos finalmente esa estrategia, pero nos podemos seguir haciendo preguntas y nos vamos dando cuenta de que hay algo que va mucho más allá, ¿no? Porque, como le decía al principio, lo que hoy día adolecemos es de gente preparada. Hoy día no tenemos mucha gente preparada y la gente que está preparada para atender este tipo de situaciones es muy costoso, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a hacer estos cuestionamientos, tenemos que empezar a ver cómo vamos finalmente solucionar este reto que tenemos hoy día en la compañía, ¿no? Entonces, el panorama de amenazas hoy día requiere personas muy capacitadas, requiere no una herramienta, múltiples herramientas y soluciones diversas, porque se ha vuelto algo muy complejo. ¿Y por qué se ha vuelto algo muy complejo? Porque en esta época de transformación, ¿sí? Hoy día nos vamos a encontrar que la data se encuentra distribuida. Como les decía al principio, tenemos gente que trabaja de un café, tenemos gente que trabaja de otra ciudad, de otro país, para una misma compañía, conectándose todos a un mismo sistema, y tenemos todo distribuido. Entonces, ¿cómo yo puedo cubrir toda esta superficie o esta gran superficie de ataque? ¿No? Tengo hoy día gente que trabaja en la oficina, tengo data en la nube, tengo data en mi propio data center, por ahí de repente tengo algún otro repositorio. ¿Cómo controlamos todo esto, no? Lo que normalmente pasa hoy día es que la seguridad la enfocamos mucho hoy día en el data center, ¿no? Pensamos que protegiendo el data center estamos seguros. Y el proveedor del enlace, normalmente los proveedores que dan los enlaces de conectividad, te colocan una capa de seguridad, ¿sí? Y ellos tienen un equipo especialista seguramente y todo, pero ellos te dicen, nosotros vamos a intervenir en la medida de que tengamos un incidente y que pase a través de nuestro appliance. Pero ¿qué pasa si es un domingo a las 9 de la noche y se encripta la máquina del gerente general desde su casa? Entonces, ahí vale la pena preguntarnos si realmente la solución que tenemos está cubriendo todas estas aristas, ¿no? Por eso nosotros hablamos de resiliencia. Y hay que tener claro aquí los conceptos, ¿no? ¿Qué es ciberseguridad y qué es resiliencia? Cuando pensamos en ciberseguridad, muchas veces lo asociamos a una línea de defensa, ¿no? ¿Qué voy a implementar para evitar que alguien entre a mi red? Tal vez, ¿no? Un firewall, un UTM, un XDR, lo que sea. Pero pensamos siempre en lo perimetral, ¿sí? En proteger el data center. Cuando hablamos de resiliencia, es diferente, ¿sí? Porque cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que debemos de tener para poder regresar a un estado previo. ¿Qué significa esto? Yo no necesito recuperar mi data de hace 3 años. Yo lo que necesito recuperar son mis aplicaciones, probablemente mi data de facturación del día de ayer o de este mes o de la última semana, porque es lo más reciente y eso lo vamos a definir en un análisis de impacto de negocio. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a definir nuestra estrategia de ciberresiliencia. Entonces, la ciberresiliencia o mi estrategia de resiliencia tiene que ser la capacidad de poder yo regresar a un estado anterior.
y no verme afectado por el incidente. Los incidentes a los cuales yo por lo menos he sido espectador, no voy a decir partícipe, que he estado ayudando en realidad a algunos clientes a poder solucionar estos impases, el promedio de tiempo que están inactivos es de 15 días. Y me pasó con una empresa de alimentos perecibles que no pudo facturar su producto durante una semana o más. Perdió obviamente producción, ¿no? Lo que ellos necesitaban era tener la capacidad de poder levantar nuevamente sus sistemas de una manera inmediata, no importa la data histórica, pero al menos poder facturar, no parar la operación. Entonces, por eso tenemos que medir bien cuál es ese impacto de negocio al ser afectados por un incidente de esta naturaleza, ¿no? Gartner lo dice, vas a ser atacado, ¿sí? Nos va a pasar. Y eso es importante tenerlo claro. Acá nadie es inmune. Y hay que generar mucha conciencia dentro de nuestras empresas. El incidente de la semana pasada ha generado mucha conciencia en toda la población realmente porque obviamente le ha afectado el bolsillo, ¿no? Pero en realidad hay que ser muy conscientes de que todas las empresas van a ser atacadas en algún momento, van a tener un incidente, ¿sí? Y hay que transformar la ciberseguridad en una estrategia real de ciberresiliencia, ¿no? Y nuevamente, acá se requieren muchas capacidades, muchas habilidades, mucho conocimiento para poder desarrollar la estrategia adecuada. Por eso nosotros hablamos de que la ciberresiliencia es una estrategia, ¿sí? Y la estrategia está compuesta por personas, ¿sí? Procesos y la tecnología es una herramienta para lograr el objetivo. Ahora, nosotros no nos inventamos la pólvora, ¿sí? Nosotros finalmente nos basamos en los estándares que existen hoy día a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de una ISO 27000 o un NIST. Nosotros, como Dell, todas las soluciones que desarrollamos conversan bastante bien con estos dos frameworks. Sin embargo, nuestro framework principal es el NIST, ¿sí? Porque el NIST ya contempla componentes tecnológicos. Y eso es súper importante porque eso nos permite aterrizar luego en soluciones adecuadas de acuerdo a los objetivos que tengamos dentro del negocio. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o consulta, Catherine. ¿Todo está Vamos bastante claro? bien, Buenísimo, vamos bien hasta el buenísimo, momento. buenísimo. Por favor, si tienen alguna pregunta, consulta, interrúmpanos, ¿sí? Ok, entonces, ¿en qué consiste esto del NIS y la estrategia de ciberresiliencia? ¿No? El NIS contempla varias fases, ¿no? Desde la fase de identificación, protección, detección, respuesta, recuperación, y hay una línea más, que es la de gobernanza, que está en el slide anterior. Bueno, vamos a ver si os muestro aquí. Aquí el de gobernanza, obviamente, pero para efectos prácticos lo que vamos a ver aquí es esta parte sin la de gobernanza, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cómo vamos a estructurar esa estrategia. Entonces tenemos que partir obviamente desde el inicio, ¿verdad? No podemos comenzar desde el final. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero estoy seguro que hoy día muchos de ustedes tienen soluciones implementadas en distintas fases. De repente para identificación tienen antivirus o algunas otras herramientas. Para protección, de repente tienen algún procedimiento de actualización, pero bueno, vamos a aterrizarlo, vamos a hacer una analogía, ¿sí? Como si fuera una casa, ¿sí? Entonces, yo tengo una casa. Entonces, tengo que identificar cuáles son esas zonas vulnerables, que pueden ser puertas, ventanas, un tragaluz, un jardín, un patio, ¿sí? Entonces, al yo identificar todas estas posibles brechas, ¿no? Yo tengo que implementar medidas de seguridad, entonces voy a poner puertas, voy a poner ventanas, cerraduras, rejas, cerco eléctrico, lo que corresponda, ¿sí? Pero sabemos que eso no los detiene, ¿verdad? A los ladrones, a los delincuentes. Van a trepar el techo, van a romper la puerta. Entonces necesitamos implementar otro tipo de herramientas que complemente finalmente lo que estamos implementando como medidas de protección. ¿Sí? Entonces vamos a poner detectores de movimiento, tal vez, cámaras de video, sensores. Por ahí he visto uno que dispara humo, ¿no? Entonces podemos implementar todas esas tecnologías. Perfecto. Entonces, si alguien pasa por mi ventana, lo voy a saber, lo voy a poder identificar, va a saltar la alarma. Perfecto. Ok, ¿qué pasa si pasa una paloma? ¿Qué pasa si fue un gato? ¿Qué pasa si fue un perro el que atravesó la puerta? Entonces, viene a ser una especie de falso positivo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener la capacidad de poder identificar un riesgo real, ¿sí? Pero no me quedo ahí.
Porque si, ok, identifico el riesgo, ahora nos toca tomar acción. Y eso es lo que les pasa hoy día a muchos, ¿no? Ok, ya identificamos el riesgo, ahora ¿qué hacemos? Tengo que estar conectado a una central de riesgos para que me puedan mandar una unidad, ¿no? O un agente o agentes, lo que sea necesario, y poder tomar una acción rápidamente para solucionar el problema. Entonces, cuando lo llevamos al mundo de tecnología, ¿sí? Lo primero que nosotros recomendamos es implementar, por ejemplo, una estrategia de lo que nosotros definimos como Zero Trust. Y lo pueden buscar. Y estamos hablando de estrategia, ¿sí? No es una solución. Nuevamente, es una estrategia. Y la estrategia Zero Trust, ¿qué dice, no? No confío en nada, no confío en dispositivos, no confío en usuarios, no confío en la red, no confío en aplicaciones ni en datos. Y para esto yo necesito mucha analítica y mucha automatización, ¿sí? Entonces, luego de yo hacer esta evaluación, voy a poder definir una hoja de ruta basada en prioridades del negocio, objetivos del negocio, prioridades de la empresa, para poder implementar este plan estratégico de mi estrategia de ciberresiliencia, para la redundancia, ¿no? Pero si yo no tengo este conocimiento previo, ¿sobre qué estamos hablando, no? Entonces, cuando viene el proveedor, no sé, pues del UTM o del firewall, dice, sí, esta es la mejor solución. Hey, hicimos este análisis previamente, hay que empezar a cuestionarnos qué es lo que vamos a proteger, ¿sí? Para que tengan una idea más o menos qué es lo que es Zero Trust, ¿no? Hoy día, o sea, vamos a hacer una analogía simple también. Imagínense el edificio de una empresa, ¿no? Entonces llega el empleado desde que estaciona su carro, ya lo están monitoreando. Hay una cámara que lo está controlando o de repente tuvo que marcar su entrada, ¿verdad? Luego de esto, esta persona se va a dirigir a los ascensores. Igual, nuevamente está monitoreando, tiene que pasar su tarjeta. Cuando más pase la tarjeta por el ascensor, solamente le van a salir los pisos a los que puede ir. ¿Sí? Ya algunos edificios ya tienen estas consideraciones y siempre monitoreando, tanto adentro como fuera del ascensor. No sé si han visto, pero hoy día todos los ascensores tienen cámaras, ¿no? Este, entonces solamente voy a poder marcar los pisos a los que voy y una vez que salgo del ascensor, tengo que irme hacia la derecha o hacia la izquierda. No sé si les ha pasado a ustedes cuando van al área que no deben de ir y se les acerca un seguridad y le dice, señor, usted no puede estar por aquí. Entonces están siempre constantemente monitoreados, ¿sí? No confío en mis empleados, por así decirlo. Igual, cuando voy a entrar a mi oficina tengo que pasar mi tarjeta de ingreso, ¿no? Para poder ingresar y siempre monitoreado, incluso hasta cuando me siento en mi computador tengo que ingresar una contraseña. Entonces, hoy día, cuando hablamos de Zero Trust, tenemos que saber cuál es ese recorrido que hacen los usuarios hoy día dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestra red, dentro de nuestras aplicaciones, dentro de nuestros datos, los archivos y todo lo que está haciendo este usuario, ¿sí? Eso es una estrategia de Zero Trust. Y para eso, obviamente, tenemos que implementar distintos tipos de soluciones o herramientas o incluso procedimientos, ¿sí? Porque no nos quedamos solamente en temas tecnológicos. Tienen que haber manuales de procedimientos para cada una de las cosas que hacemos. Ok, entonces es importante tener una estrategia de Zero Trust, ¿no? Además, obviamente, tener un análisis de vulnerabilidades y un impacto de negocio. Lo que les decía al principio, ¿no? Tenemos que saber cómo nos impacta el negocio ante un incidente que nos pueda inhabilitar nuestra operación central, ¿no? Nuestra operación principal. Entonces, cuando vamos a la fase de protección, ya hablamos pues de implementar características para proteger lo que hemos identificado como riesgo, ¿verdad? Hardening, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho hoy día a nivel de data center, ¿no? Actualizar los parches, firmware, versiones, todo esté al día. Eso es súper importante. Pero hoy día, por ejemplo, muy pocas empresas hacen hardening a sus endpoints. Y acá nuevamente pregúntense, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen hardening a sus equipos de cómputo? ¿Cómo manejan la parte de gestión de accesos, la parte de aplicaciones? ¿Cómo lo protegen hoy día? Porque a veces no basta con un firewall, el firewall es hacia afuera. Los ataques, en la gran mayoría hoy día, son desde dentro, no son desde afuera. Entonces, aquí un dato importante, se los dejo, por eso nosotros como Dell, en realidad, desde nuestro desarrollo de productos, contemplamos estas características de seguridad. De hecho, nosotros evaluamos dentro de nuestros equipos de cómputo con las herramientas de monitoreo que vienen incluidas en nuestro hardware, que no tienen ningún costo adicional. Incluimos herramientas de monitoreo de seguridad desde la protección del BIOS para verificar que el disco duro esté encriptado, para verificar si está activo el TPM, verificar si está conectado el firewall, entre otras características más que nos da un estado final de cada dispositivo. Pueden descargar si gustan este reporte, que no es hecho por Dell,
sino por un tercero, donde nuestras máquinas, nuestros equipos de cómputo hoy día son los más seguros de la industria, ¿no? Y ese reporte lo pueden descargar de ahí. Entonces es importante hablar de estos temas cuando conversen con sus clientes, ¿sí? Perdón, cuando conversen con sus usuarios. ¿Cómo estamos manejando la parte de seguridad? Em, Cuando hablamos de detección y respuesta, ¿no? Hablábamos de tener una automatización para poder entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y acá podríamos hablar de repente cuando ya tenemos un incidente de una casa de amenazas, ¿no? Este es un tipo de servicio que nosotros realizamos también, ¿no? Para identificar posibles amenazas. O si ya tenemos, por ejemplo, un incidente y estamos recibiendo mucho phishing y hemos identificado algunas cosas que son inconsistentes, como que en la madrugada se desconectó el backup, puede ser que estemos siendo atacados, ¿no? Entonces, hay un servicio que nosotros tenemos para justamente identificar todo esto. Pero nuevamente, nosotros trabajamos desde lo preventivo, ¿sí? O tratamos de trabajar todo el tiempo desde lo preventivo. Entonces, para esto nosotros tenemos una solución que se llama Managed Detection and Response, ¿sí? Que en realidad el nombre suena bastante rimbombante, pero este es un CyberSOC, ¿sí? Vamos a entrar un poco al detalle de este CyberSOC. Entendemos que no todas las empresas pues tienen la capacidad de implementar un centro de monitoreo de seguridad, ¿no? Conocíamos los NOC, ahora estamos hablando de CyberSOCs. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar hoy día? Como les decía, ¿no? Hoy día tenemos la figura de que protegemos muchas veces el data center, ¿no? Esta parte donde está Network, donde tenemos el Fortinet, el Sony Wall, el Palo Alto, ahí debajo está el data center, ¿no? Entonces, de aquí sale con un enlace, ¿no? Y puede ser cualquiera de estos componentes que van monitoreando o controlando la parte de seguridad. Pero acá nos preguntamos, ¿y qué pasa con la nube? Si tenemos servicios en nube. La nube no pasa necesariamente por ese enlace, ¿sí? Y si yo tengo un incidente aquí en la nube, ¿cómo lo controlo? Entonces la nube, los proveedores de nube te dicen la responsabilidad a nivel de seguridad es 50 y 50, ¿no? Ahora hay que definir ese 50 tuyo y ese 50 mío y a ver si el incidente que pasó fue responsabilidad tuya o mía, pero queremos entrar en esa discusión realmente. Y en la parte del endpoint, como les decía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por el lado del endpoint? El antivirus hoy día no es suficiente. Hoy día, por ejemplo, uno de los ataques más comunes es afectar la BIOS o cambiar la BIOS de los equipos de cómputo. Y para esto nosotros tenemos distintas soluciones para protección de BIOS en nuestros equipos de cómputo. Sin embargo, estos equipos no están conectados necesariamente a las herramientas de seguridad, de repente por ahí al firewall, por ahí de repente a alguna otra herramienta de monitoreo, pero como les decía, ¿qué pasa si el gerente general está trabajando en su casa a las 9 de la noche, no está conectado a la red, está conectado a internet y de pronto se encripta su máquina? ¿Sí? ¿Qué acción podemos tomar? Hoy día conocemos los XDRs, o hay muchos fabricantes que manejan distintos XDRs, ¿sí? Que es una evolución del EDR, ¿sí? Al final son repositorios de logs y lo que importa aquí es la capacidad de análisis que tiene cada una de estas herramientas, ¿no? La inteligencia que va detrás para poder correlacionar todos estos logs, identificar algún comportamiento anómalo dentro de mi infraestructura o dentro de mi red o dentro de mis dispositivos y poder poder accionar rápidamente alguna política de contención ante un incidente de este tipo, ¿no? Yo he visto muchas empresas, por ejemplo, que tienen XDRs, algunos utilizan el de Microsoft, otros utilizan CrowdStrike. Nosotros trabajamos con cualquiera de ellos en realidad, pero también tenemos el propio que es Taegis de SecureWorks, y de hecho lo puedo comentar. Sophos está bastante interesado en adquirir esta solución de parte nuestra, y esto es público porque ya salió en la bolsa de valores, pero digamos, este es finalmente un, un- 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 un framework, ¿no? Un diagrama que se parece mucho en realidad a la situación de muchos de nosotros hoy día, que es más o menos como lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia en realidad en este punto? Nosotros cuando hablamos de CyberSOC tenemos que tener capacidad de acción. Si no tenemos capacidad de acción, ok, identificamos el problema. Vimos que está apuntando a una página web en alguna parte del mundo. Yo tengo que tener un equipo de especialistas con la capacidad de poder contener esa situación, identificar de dónde se inició este ataque, qué equipos fueron afectados, aislar estos equipos, tomar una acción correctiva, sanitizar probablemente los equipos, tener este servicio disponible 24/7, ¿sí? Y nosotros tenemos esta capacidad.
Y nosotros lo que entregamos adicional a esto es 40 horas al trimestre para temas de remediación, para identificar cualquier incidente, que es más que suficiente. Pero no nos quedamos ahí, como les decía. Al final del día nos va a pasar, entonces también tenemos que tener la capacidad de recuperarnos. Cuando yo les hablaba de trabajar desde lo preventivo y no desde lo reactivo, por ejemplo, este servicio de Incident Response contempla justamente el servicio de recuperación de información en caso de esta sea afectada. Y no es un servicio reactivo, porque está trabajando desde lo preventivo, considerando que algo va a pasar y la idea es minimizar el riesgo posible, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener todo este equipo listo para poder ayudarlos y lo tenemos distribuido en todo el mundo, ¿no? Aquí un pequeño mapita y todas las certificaciones que tenemos en este CyberSOC, con el cual nosotros damos servicio incluso a entidades gubernamentales de Estados Unidos u otros países inclusive, ¿no? Cada uno de esos puntitos es un CyberSOC, para que lo tengan en cuenta. Entonces cubrimos 365 días del año, 24/7, toda la operación de nuestros clientes. Y no es muy costoso, ¿no? Si quieren una oferta, por favor, a través de FG podemos hacerles llegar una oferta. Para que tengan una idea, más o menos, este servicio de monitoreo al año para 50 dispositivos puede estar bordeando los $15.000 al año por 50 dispositivos. Para que tengan una idea, no es en realidad nada costoso y obviamente con esto solucionamos muchos de los problemas que podemos tener. Ok, ya se nos va acabando el tiempo, vamos terminando. Y cuando hablamos de recuperación, ¿sí? Ciberrecuperación es una solución, no una estrategia, por favor, eso ténganlo presente. Y hay que tener en cuenta de que nos va a pasar, ¿sí? No basta con una solución de ciberrecuperación. Ahora vamos a entrar en el detalle, les puedo mostrar un poquito de qué es una solución de ciberrecuperación, para que tengan una idea, que no es un backup tradicional. ¿Sí? El backup normalmente es una copia de disco, comprimida o no comprimida, en la nube, en un disco externo, lo que sea. Cuando hablamos de una solución de ciberrecuperación es tener esa capacidad de poder recuperar mi operación, no la data, no la información, es recuperar mi operación como tal, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que tenemos que tener un plan ante un incidente, porque si pasa y sabemos que nos va a pasar, tenemos que saber cómo actuar. Nuevamente, resiliencia cibernética es una estrategia, ¿sí? Hay que tenerlo súper claro. No es una solución y cumplen varias fases. Y esto implica mucho conocimiento, muchas herramientas. No es que voy a comprar una appliance y ya tengo mi estrategia de ciberresiliencia implementada, ¿sí? Cuando hablamos de cyber recovery, estamos hablando de una solución. ¿Sí? Una solución para poder recuperarme. Vamos a un ejemplo. Miren, esta es una arquitectura de una solución de ciberrecuperación. ¿Y cómo es el flujo de datos? Rápidamente, normalmente nosotros hacemos un primer backup. En este primer backup en sitio, ¿verdad? Las bóvedas son bóvedas que tienen que estar aisladas. O sea, para que cumpla el criterio de bóveda, tiene que tener tres características. Uno, que esté aislada. ¿Sí? La conectividad solamente se da en el momento que yo voy a copiar información. Segundo, tengo que tener capacidad de inmutabilidad. Una vez que yo copio la data, tengo que tener la capacidad de volver esta data inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no se pueda modificar por absolutamente nada. ¿Sí? Cuando decimos absolutamente nada, no se trata de habilitar el check en la herramienta de la capacidad inmutable, porque si yo puedo habilitar un check, también puedo desactivarlo. Entonces, eso ya no es inmutable. Y la tercera característica que tiene que tener una bóveda de datos es la inteligencia, la capacidad de análisis. Analizar la consistencia de los datos, validar que la información no esté corrompida para poder continuar con el proceso de copiado. Entonces yo voy a copiar y voy a notificar a mi producción y sigo haciendo mis copias, ¿no? De manera regular. La analizo, la copio, listo. Abro la conexión, cierro la conexión, copio la data y de pronto, uh, problema, un problema. Se identificó un problema en la máquina, en uno de los archivos de backup. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo mi centro de datos comprometido. Este centro de datos yo ya no lo puedo utilizar más, ¿sí? Porque ya está comprometido. Entonces, ¿qué hago ante esta situación? Porque si no, el problema se va a expandir. Entonces, yo tengo que aislar toda esta infraestructura, ¿sí? Empezamos con nuestro plan de recuperación. ¿Y qué es este plan de recuperación finalmente? Tengo que habilitar, obviamente, la bóveda, habilitar
un ambiente limpio. Y cuando hablamos de un ambiente limpio, estamos hablando de un ambiente que tenga la infraestructura con la capacidad suficiente para levantar mi operación. De repente no una igual a la que tengo en mi site de producción, pero sí un hardware, ¿no? O ya sea virtual o físico o de repente en la nube, pero tengo que tener un ambiente donde yo tenga la capacidad de recuperar mi información, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo este ambiente, abro el ambiente limpio y empiezo a replicar mi data para continuar con mi operación. Y nuevamente, en la bóveda no va todo. En la bóveda va lo más importante, lo vital para la compañía. Y hay que diferenciar vital de crítico, ¿sí? Lo vital es lo que yo necesito para continuar con mi operación. Crítico puede ser, por ejemplo, me voy de campamento y tengo que llevar una carpa, una bolsa de dormir, alimentos, agua, pero ¿qué pasa si me falta el aire? ¿Sí? Eso viene a ser crítico. Perdón, vital. Eso viene a ser vital. Lo crítico es todo el resto. Entonces, una vez que yo pude recuperar mi información, pude limpiar finalmente mi data center y ya puedo finalmente recuperar mi operación nuevamente. Entonces, esto es una solución, ¿sí? Y ya para ir cerrando algunas ideas, esta curva es una curva, digamos, de maduración en la estrategia de ciberresidencia que uno pueda tener. Entonces, yo los invito a mirar cada uno de estos puntitos y preguntarse en dónde me encuentro, ¿no? Por ahí, si alguno está por acá, felicitaciones, aunque lo dudo mucho. La gran mayoría se encuentra recién saliendo de la ambulancia realmente y están en ese proceso de identificación, porque en su proceso de identificación como están muy enfocados en data center, no contemplan toda la superficie que puede estar expuesta hacia un ataque, ¿no? Y además que se necesita mucha automatización, muchas herramientas. Por eso nosotros hablamos siempre desde la estrategia, ¿no? Y hay que tener un plan para cada una de las etapas de esa estrategia. Yo puedo tener una bóveda, ok, ahora hay que saber cómo funciona esta bóveda. Hay que saber a quién tengo que llamar ante un incidente. Tengo un manual en caso de este incidente, tengo su número telefónico, el correo electrónico, quién es la persona que me tiene que atender. Las pruebas de recuperación. ¿Cuántas veces he hecho las pruebas de recuperación? ¿Cuál es mi estrategia de ciberrecuperación? Entonces son muchas cosas que tenemos que entender para lograr finalmente aterrizar una estrategia adecuada y que esté alineada a los objetivos de negocio, ¿sí? Por último, nuevamente, la ciberseguridad como la resiliencia requieren un plan, pero para esto hay que entender finalmente cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros riesgos, implementar una estrategia de cero atrás, definir esa hoja de ruta que me permita implementar mi estrategia de manera adecuada, de acuerdo a las prioridades del negocio, ¿no? Los podemos ayudar en ese proceso, podemos ayudarlos a desarrollar esa estrategia de cero atrás a través de servicios de consultoría, a través de servicios de implementación. Tenemos muchos servicios que los pueden acompañar para que ustedes se sientan tranquilos y seguros, entendiendo que esta línea de la tecnología, la parte de ciberseguridad, en realidad es una especialización, ¿no? Y que hoy día no tenemos muchos especialistas en esta rama. Y, y nuestras capacidades en realidad están justamente para poder ayudarlos a ustedes a que puedan implementar estas capacidades dentro de sus propias compañías, ¿no? Hay que entender que hay que educar también a todos nuestros usuarios, ¿no? A nuestros jefes probablemente, ¿no? Los que nos dan el presupuesto, hasta que no se dan cuenta de que han sido afectados, muchas veces no sueltan el presupuesto, ¿no? Hay que tener estas conversaciones, hay que llevarlos a desarrollar este tipo de talleres para que entiendan y generar conciencia dentro de ellos. Es importante tener un plan, ¿sí? Tener un plan ante un incidente. Podemos tener 20.000 herramientas, las mejores del mundo, pero tenemos que ser conscientes de que nos va a pasar en algún momento del tiempo, ¿sí? No somos inmunes. Y lo último que les dejo aquí como consejo es, los planes tienen que ser probados, ¿sí? Y acá un ejemplo, por ejemplo, los ejércitos en el mundo, cuando van a hacer una incursión, ellos prueban muchas veces qué es lo que van a hacer, ¿no? Van a ver por qué puerta entrar, por qué ventana entrar, cómo subir los pisos, la señalización, los gestos, la formación. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque las personas se pueden equivocar, ¿sí? Y cuando caemos en el error, empiezan los problemas. Entonces, no es un plan si no se prueba. Hay que probarlo constantemente, hay que tener un plan de pruebas. Y esa es la última recomendación que les dejo.
Nosotros desde Dell, en realidad, nuestro principal valor agregado como empresa, no nos vean solo como una empresa de infraestructura, en realidad somos una empresa que tiene muchísimas capacidades a nivel mundial, como les digo, somos una operación que está en más de 170 países y nuestro principal valor en realidad como compañía es nuestra capacidad de poder integrar soluciones que vayan de acuerdo y a medida de las necesidades de nuestros clientes. Hasta aquí llegó mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a visitar del.com/servicios. Ahí van a poder encontrar muchos de los servicios que nosotros hoy día manejamos. Eh, y encantado, digamos, de acompañarlos esta tarde y cualquier cosa que requieran, quedo atentamente a sus servicios. No olviden, en caso de querer una reunión personalizada con José y nosotros, para poder apoyarlos con el dimensionamiento de los proyectos de infraestructura que tengan pensados, pueden escribirse al link que se encuentra en el chat y nos estaremos contactando con ustedes para poder agendar sus citas. Bueno, amigos, damos por finalizada esta tarde tecnológica con Dell. Muchas gracias nuevamente, José. Es un placer escucharte esta tarde y con todos ustedes, amigos, nos vemos en los próximos webinars que estaremos invitándolos para que siempre tengan la última información en tecnología. A Hasta ustedes la por el próxima. espacio y cualquier cosa quedo aquí a disposición. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. José.